La independencia de Estados Unidos. Esta fue llevada a cabo en 1776 con la firma de la Declaración de Independencia. El hecho principal que generó la revolución de las 13 colonias fueron las medidas impuestas por Jorge III, el que en ese entonces era el monarca de Inglaterra. Estas fueron impuestas después de la Guerra de los 7 Años, que era un enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña por el control colonial, de la cual Gran Bretaña salió ganador, pero por un gran precio a cambio. Sumando los gastos que había tenido Gran Bretaña para ganar la Guerra de los 7 Años y las deudas que ya tenía, su economía bajó considerablemente. Así que George Grenville, el primer ministro de Gran Bretaña, subió los impuestos para poder pagar la deuda que el Estado había alcanzado. Las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos con el lema "No hay tributación sin representación". Ellos decían esto ya que en el Bill of Rights, o sea la Carta de Derechos de Estados Unidos, prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Esto afectó principalmente a las colonias de Norteamérica y a las Antillas, donde se aprobaron las leyes recaudatorias, las cuales eran la ley del azúcar, la ley del timbre y las leyes de Townshend. Luego se creó una asociación de patriotas para defender los derechos de los colonos, llamada Hijos de la Libertad. Eran lideradas por el ideólogo Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Después aparecieron conflictos sociales, uno llamado la Masacre de Boston, en el cual los soldados militares estaban en contra de los protestantes, matando a algunos de ellos. Samuel Adams asegura que esa noche ocurrió el deseo de independencia de Estados Unidos. Después de esto, Jorge III eliminó los impuestos aduaneros, dejando solo el del té. Esto ocurrió en 1770, y hubo un breve periodo de paz hasta 1773. Porque Jorge III aprobó la ley del té, la cual consistía en que se iban a dejar de cobrar impuestos aduaneros solamente a la Compañía de Indias Orientales, lo cual los Hijos de la Libertad respondieron con el Boston Tea Party, que consistía en que se iban a disfrazar de indios y iban a botar el cargamento de esto al mar. Luego esto generó la aprobación de los decretos intolerables, lo cual desencadenó el primer Congreso Continental. En esto se reclamaban los derechos de las colonias, pero esto no fue aceptado por los ingleses. Un año después ocurrió el Segundo Congreso Continental. En este se pedía la organización de un ejército bajo el mandato de George Washington. El Congreso Continental declaró la independencia el 2 de julio de 1776. Pero 2 días después, el 4 de julio de 1776, apareció la declaración formal por parte de Thomas Jefferson que decía: son y por derechos deben ser estados libres e independientes. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, que ayudó a Thomas Jefferson, al igual que John Adams, fueron parte fundamental de la independencia de Estados Unidos. Inglaterra no se iba a dar por vencido, así que crearon algunas estrategias de guerra, una liderada por William Howe, en el cual llevaron a todas las tropas inglesas a Nueva York. Esto lo hacían para la guerra de guerrillas, pero gracias al ejército de Washington todo salió bien. Después de esto, Estados Unidos ganó una batalla. Esta era la batalla de Saratoga. En 1783, Inglaterra decidió firmar la paz. Algunas consecuencias de la independencia de Estados Unidos fueron la Revolución Francesa, la cual fue inspirada por la Ilustración y por la independencia de Estados Unidos. Gracias a esto ocurrió la Revolución Francesa. Otro fue el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa, tanto como la independencia de Estados Unidos, jugaron una parte fundamental en el proceso emancipador de Latinoamérica, ya que fue visto por las élites de Latinoamérica y fue como un ejemplo a seguir para el proceso emancipador.